Hoy, nuestro viaje nos llevará a las colinas de Italia y a las calles bulliciosas de una Turín en plena transformación. Vamos a recorrer la vida de un hombre que transformó el destino de miles de jóvenes, usando la dulzura y la alegría como sus únicas herramientas. Descubriremos cómo un pequeño campesino, huérfano de padre y desprovisto de recursos, se convirtió en un maestro del equilibrio, tanto sobre cuerdas de seda en fiestas populares como en el delicado manejo entre la orientación y el afecto. Veremos cómo sus sueños, poblados por fieras que se calmaban gradualmente, dibujaron el mapa de una de las mayores obras de caridad del mundo. Este es Juan Bosco, alguien que comprendió que el viaje del alma pasa inevitablemente por los caminos del corazón. Antes de dar el primer paso por esos caminos antiguos, permítete un momento de relajación y concentración. Ajusta tu cuerpo donde estás ahora, buscando la posición más natural y cómoda. Es como si cada músculo recibiera el permiso para soltarse, dejando que los hombros bajen y la respiración encuentre su propio ritmo, sin prisa. El aire entra suavemente, renovando las energías, y sale llevando consigo los polvos del día. Estás en un espacio de seguridad y acogida. El tiempo ahora desacelera y el silencio se convierte en el papel en blanco donde la vida de San Juan Bosco comenzará a ser pintada con colores de paz. La mente viaja ahora suavemente a través de las décadas. Las luces de la ciudad moderna se disuelven en un horizonte de tonos terrosos y verdes profundos. Estamos a inicios del siglo XIX, en las colinas ondulantes del Piamonte, al norte de Italia. El año es 1815. El escenario es la pequeña aldea de Ibecchi, en los alrededores de Castelnuovo. El frescor de la brisa desciende de las montañas alpinas, trayendo consigo el aroma de los pinos y de la tierra mojada. El sonido que nos envuelve es el de una campana de capilla distante, cuyo eco viaja por el valle como una invitación a la oración. Las casas son construcciones sólidas de piedra y madera, y la vida sigue la cadencia natural de la luz solar. Es en esta simplicidad vibrante donde nuestra historia echa raíces. Juan Melchor Bosco nació en una casa donde el trabajo era un himno silencioso y la fe era el cimiento de cada pared. En el granero, el olor del heno seco acumulado para el invierno trae una sensación de providencia y refugio. En la cocina, el aroma del pan de maíz horneándose en el horno de piedra se esparce, calentando el ambiente y los corazones. La infancia de Juan conoció temprano el rostro de la nostalgia, pues el fallecimiento prematuro de su padre, Francisco, dejó a la familia ante desafíos inmensos. Sin embargo, ese vacío fue llenado por la presencia monumental de su madre Margarita Ochiena, una mujer de fibra y ternura inquebrantables. Margarita enseñaba a Juan a percibir lo divino a través de lo visible. Durante las noches de verano, bajo el manto de un cielo estrellado que parecía tocar las colinas, ella señalaba hacia la inmensidad y hablaba sobre la grandiosidad de la creación. En el invierno, cuando la nieve cubría los senderos y el viento aullaba afuera, el calor de la chimenea era el escenario para las historias de fe. Las manos de Margarita, endurecidas por el trabajo en el campo, eran las mismas que acariciaban el rostro del hijo con una delicadeza infinita, enseñándole que la fuerza y la suavidad pueden caminar juntas. El pequeño Juan pasaba sus días pastoreando las ovejas de la familia. La suavidad de la lana bajo los dedos y el sonido rítmico de los cascos de los animales sobre el pasto húmedo del amanecer eran su compañía constante.
En esas horas de soledad productiva, él observaba el crecimiento de las plantas y el comportamiento de las nubes. Ese silencio contemplativo fue su primera escuela de paciencia. Él aprendía que cada semilla tiene su tiempo bajo la tierra y que la escarcha, aunque fría, forma parte del ciclo de maduración de la vida. Esos elementos, el frío cortante de la mañana, el calor restaurador del sol y el olor de la tierra después de la lluvia, formaron un espíritu resiliente, capaz de encontrar belleza aún en la escasez. Tal vez existan en tus memorias de infancia aromas específicos o texturas que traen consuelo. Hay una paz profunda en revisitar las propias raíces, recordando los momentos en que el mundo parecía inmenso y repleto de promesas. Juan Bosco llevó el olor del campo y la simplicidad de la aldea donde fue criado durante toda su vida, recordando siempre que lo esencial reside en la capacidad de amar y servir con gratitud. A los 9 años de edad, mientras el mundo alrededor descansaba, Juan se sumergió en un sueño que se convertiría en la brújula de toda su trayectoria. En su visión, se encontraba en un vasto terreno rodeado por una multitud de jóvenes que se comportaban de forma agitada y agresiva. Movido por el impulso de traer orden, Juan intentó intervenir con autoridad y fuerza. Fue entonces que surgió un hombre de porte majestuoso, cuyo rostro emanaba una luminosidad tan intensa que los ojos del niño apenas podían soportar. Una voz calmada y profunda resonó orientándolo a usar la mansedumbre y la caridad para conquistar aquellos corazones. Al lado de ese hombre apareció una señora de aspecto soberano, vestida con un manto que brillaba como si estuviera tejido con la luz de las estrellas. Ella invitó a Juan a observar nuevamente el campo de trabajo. Donde antes había muchachos peleando, ahora surgían animales salvajes y fieras. Bajo la mirada atenta de aquella señora, esas criaturas fueron transformándose en corderos mansos, simbolizando la misión que Juan tendría por delante. «Hazte humilde, fuerte y robusto», dijo ella, dejando una marca inemborrable en el alma del niño. Juan despertó con el corazón latiendo fuerte y las manos aún temblorosas por la intensidad de la experiencia. Ese sueño fue el secreto que él guardó en el oratorio de su corazón por mucho tiempo. Tal vez sea posible en este momento de quietud reflexionar sobre las direcciones silenciosas que tu propia alma señala. Muchas veces nuestros propósitos más profundos surgen de impresiones sutiles o de una paz inexplicable que sentimos al imaginar un camino de entrega. La transformación sugerida en el sueño de Juan era una invitación a ver más allá de la superficie, encontrando el potencial de luz que habita en cada ser humano, por más endurecido que parezca. Para acercarse a los otros jóvenes y compartir la belleza de la fe, Juan percibió que necesitaba hablar un lenguaje que ellos comprendieran y apreciaran. Él observaba con atención redoblada a los saltimbanquis y artistas que pasaban por las ferias de las aldeas vecinas. Fascinado por la forma como los malabaristas capturaban la atención de todos, Juan decidió dedicarse al aprendizaje de esas artes. En el patio de su casa, él extendía una cuerda gruesa entre 2 árboles frutales e iniciaba sus entrenamientos. La tensión de la cuerda bajo los pies descalzos de Juan exigía una concentración absoluta. El balanceo del cuerpo contra el viento transformaba el movimiento en una forma de meditación activa. Él caía innumerables veces, sintiendo la aspereza de las fibras de la cuerda en las manos, pero se levantaba con una sonrisa, persistiendo hasta que el equilibrio se volviera natural. Él aprendió a hacer objetos desaparecer con la agilidad de las manos y a realizar acrobacias que desafiaban la gravedad bajo el sol dorado del Piamonte.
Las tardes de domingo se transformaban en el escenario de Juan. Bajo la sombra de los árboles, él reunía a los habitantes de la región e iniciaba sus presentaciones. El sonido predominante era el de risas y expresiones de asombro ante tanta habilidad. Sin embargo, el objetivo final era siempre llevar un mensaje de esperanza. Después de encantar al público, él invitaba a todos a un momento de oración y reflexión, compartiendo las enseñanzas que había recogido en la misa matinal. Juan comprendió precozmente que la alegría es una llave que abre puertas muchas veces cerradas por la dureza de la rutina. Considera la belleza de ese enfoque. En vez de imponer conceptos, él usaba la belleza y el encanto para crear un espacio de apertura espiritual. Al equilibrarse en aquella cuerda, él demostraba visualmente que la vida interior también demanda ese ajuste constante entre las responsabilidades del mundo y la levedad del espíritu. Él se convirtió en un artista de la providencia, usando cada salto y cada truco como un peldaño para elevar el pensamiento de aquellos que lo rodeaban. El deseo de Juan en seguir el sacerdocio era una llama constante, pero la pobreza representaba un abismo difícil de salvar. A los 12 años, debido a tensiones familiares con su medio hermano Antonio, Juan tomó la difícil decisión de salir de casa para buscar su propio camino. La escena de su partida fue marcada por la silueta de un niño caminando solo por senderos polvorientos, llevando sus pocas pertenencias en un pequeño fardo. El peso de aquella soledad acompañaba el sonido de los pasos solitarios en el camino, donde el miedo de lo desconocido se mezclaba con la firmeza del propósito. No lo olvides, el muchacho tenía apenas 12 años. Él encontró trabajo en la granja de la familia Moglia, donde permaneció por 2 años. Sus manos, que ansiaban hojear libros, sostenían azadones y guiaban el arado. La textura áspera del mango de madera y el calor intenso del sol en la espalda marcaban las largas jornadas de trabajo. La fatiga hacía que sus músculos ardieran al atardecer, pero Juan transformaba el esfuerzo en oración silenciosa. Él veía la presencia del Creador en el ritmo de las estaciones y en el ciclo de la vida en el campo, fortaleciendo su resiliencia interior. Gracias a la ayuda de personas generosas y a los inmensos sacrificios de su madre, finalmente Juan consiguió ingresar a los estudios en Chieri. Para mantenerse, ejerció diversos oficios. Fue sastre, herrero, carpintero y sirvió mesas en posadas. El sonido rítmico del martillo golpeando en el yunque y el olor del hierro calentado en la fragua iluminaban el rostro sudado del joven estudiante. Por la noche, él cosía con precisión bajo la luz débil de una vela, aprovechando cada minuto de silencio para revisar sus lecciones. Cada una de esas habilidades manuales fue una lección de vida que él, futuramente, transmitiría a sus jóvenes, probando que ningún esfuerzo es en vano cuando hay un sentido mayor detrás de él. En 1841, Juan Bosco alcanzó finalmente su ordenación sacerdotal. Margarita se emocionó profundamente al ver al hijo que antes pastoreaba ovejas, ahora revestido con la sotana negra de los padres de Turín. Pero diferente de lo que muchos esperaban, el joven Don Bosco, así es como los padres eran llamados en Italia, no buscó la comodidad de las parroquias rurales ni el prestigio de los grandes colegios. Bajo la orientación de su mentor, el padre Cafaso, inició una fase de profunda observación y discernimiento, caminando por las calles de una Turín que hervía con la revolución industrial. El contraste de este nuevo escenario era palpable. El aire puro de las montañas de su infancia daba lugar a una atmósfera pesada, impregnada por el humo de las chimeneas de ladrillos oscuros. El sonido constante de las máquinas a vapor y de los engranajes de las fábricas de tejido servía de fondo para una realidad social devastadora. Don Bosco comenzó a visitar las prisiones de la ciudad, lugares donde el sol raramente entraba. Los corredores húmedos, el sonido metálico de las rejas y el olor de abandono formaban un ambiente opresivo. Ahí, él encontró cientos de jóvenes, casi niños, encarcelados por pequeños hurtos cometidos apenas para saciar la hambre.
Al conversar con esos muchachos en las celdas sombrías, Juan Bosco sintió una compasión que no era apenas pena, sino un llamado a la acción. Él percibió que al salir de aquellas prisiones, los jóvenes regresaban a las mismas calles, sin trabajo, sin familia y sin orientación. Su alma de pastor comprendió que necesitaba actuar antes de que el crimen sucediera. Esa transición fue un periodo de noches mal dormidas y oraciones intensas, donde él decidió que su parroquia no tendría paredes de mármol, sino que estaría compuesta por cada callejón y cada plaza donde un joven estuviera desamparado. La respuesta práctica para aquella angustia surgió el día 8 de diciembre de 1841. El silencio de la iglesia de San Francisco de Asís imperaba momentos antes de la misa. Don Bosco, ahora un padre recién llegado a la ciudad, se preparaba en la sacristía, donde el aroma de incienso y de madera antigua traía una sensación de paz. Fue allí donde él escuchó el ruido de una confusión. El sacristán, celoso con el espacio sagrado, intentaba expulsar a un joven huérfano de 15 años, Bartolomé Garelli, que buscaba apenas un poco de calor humano y refugio contra el frío intenso del invierno piamontés. Con un gesto firme, pero una voz cargada de una dulzura inquebrantable, don Bosco intervino. «No golpeen a mi amigo», dijo él, desarmando el conflicto. Él llamó al muchacho hacia un rincón y en vez de exigir doctrinas o conocimientos que el joven no poseía, preguntó simplemente si él sabía silbar. Aquella sonrisa tímida de Bartolomé fue la chispa inicial. Don Bosco percibió que el muchacho no sabía leer, no conocía la fe y no tenía a nadie por él. Allí mismo, después de la misa, él dio la primera clase, no en un salón formal, sino en una conversación de corazón a corazón. De aquel encuentro nació lo que don Bosco llamaría oratorio festivo. ¿Pero qué era de hecho el oratorio? Era un lugar donde todos los domingos los jóvenes que trabajaban arduamente durante la semana en las fábricas podían finalmente ser niños y adolescentes nuevamente. No era apenas una clase de catequesis, era un día entero de convivencia. El oratorio comenzaba con la misa, pero seguía con juegos en el patio, teatro, música y el aprendizaje de leer y escribir. Como aún no tenían una sede propia, don Bosco y sus primeros jóvenes eran nómadas. El sonido rítmico de cientos de pies caminando por los caminos de tierra en los alrededores de Turín se volvió común, siguiendo a aquel padre que sonreía y bromeaba con ellos. Ellos se reunían en terrenos baldíos o prados abiertos. Allí, entre una carrera y otra, don Bosco atendía a cada joven individualmente, escuchando sus problemas y ofreciendo un rumbo para sus vidas. El oratorio era, en verdad, un refugio de alegría y dignidad en medio de la opresión industrial, probando que el primer paso para evangelizar a un joven es, antes de todo, hacerlo sentirse amado en un ambiente de familia. La búsqueda por un local definitivo llevó a don Bosco al barrio de Baldoco. Inicialmente se trataba apenas de un galpón rústico, conocido como Galpón Pinardi. Las paredes simples y el piso de tierra batida pronto serían llenados por la energía de cientos de muchachos. Para dar un toque de familia a aquel lugar, él trajo a su madre, Margarita. Ahora anciana, ella dejó la tranquilidad del campo para convertirse en la madre de todos los niños del oratorio. El aroma que pasaría a caracterizar Baldoco era el del gran caldero de sopa que mamá Margarita preparaba diariamente. El olor de las verduras frescas cocinándose a fuego lento era el perfume de la seguridad para jóvenes que conocían bien el dolor del hambre. El oratorio se convirtió en un hormiguero de actividad. Don Bosco fundó talleres donde los muchachos aprendían oficios prácticos. Se escuchaba el sonido rítmico de las sierras cortando la madera en la carpintería, el tintineo de los tipos metálicos en el taller de tipografía y el golpear de los martillos en el cuero de los zapateros. En ese ambiente, él implementó el sistema preventivo, fundamentado en la razón, en la religión y en la dulzura del afecto. Él creía que el joven debe ser amado de tal manera que él mismo sienta ese amor.
Don Bosco evitaba los castigos severos, prefiriendo el método de la palabra al oído. Él se acercaba a cada uno, colocaba la mano en el hombro y susurraba palabras de incentivo y orientación, creando un vínculo de confianza que ninguna autoridad rígida conseguiría establecer. Tal vez surja la sensación de la necesidad de un espacio así en tu vida, un lugar donde sea posible aprender, crecer y ser aceptado sin juicios. Don Bosco creó ese oasis en medio del caos industrial. Él enseñaba que la verdadera santidad reside en la alegría de vivir y en el cumplimiento amoroso de los deberes cotidianos. La alegría no era un accesorio, sino la prueba de que el alma estaba en armonía con su Creador. Al caer la tarde en Baldoco, cuando las herramientas silenciaban y los juegos daban lugar al cansancio sereno, Don Bosco reunía a sus jóvenes para las buenas noches. Cientos de muchachos se sentaban en el patio bajo el cielo estrellado. El aire se volvía más fresco y el único sonido era la voz mansa y paternal del santo. En pocos minutos, él narraba un hecho del día o una breve parábola, dejando una semilla de luz para el sueño de cada uno. Esos momentos creaban una sensación de pertenencia y seguridad. Los niños iban a sus lechos sintiéndose protegidos, sabiendo que alguien velaba por ellos. Ahora, mientras escuchas esta narrativa, permite que esa misma sensación de acogida envuelva tu ser. Es posible sentirse como uno de aquellos jóvenes en el patio, recibiendo las palabras de Don Bosco como un abrazo invisible. No hay prisa, no hay demandas. Existe apenas el presente, llenado por una paz que calma el sistema nervioso e invita al descanso profundo. El mundo exterior puede continuar su ritmo acelerado, pero aquí, en el oratorio de tu corazón, tienes el permiso para apenas ser. Don Bosco enseñó que el cuidado del espíritu comienza con la tranquilidad de la mente. Al cerrar los ojos y respirar calmadamente, la conexión con ese linaje de paz establecida en Turín se hace presente. La trayectoria de Don Bosco fue permeada por desafíos que probaron su fe al extremo. Él enfrentó ataques físicos y persecuciones de grupos que no comprendían su obra. Sin embargo, su serenidad permanecía inquebrantable, como la superficie de un lago profundo. Hay relatos de un misterioso perro grisáceo, a quien llamaban Grigio, que aparecía en los momentos de mayor peligro para protegerlo de agresores, desapareciendo luego de forma inexplicable. La escasez financiera era otra prueba constante. La responsabilidad de sustentar a cientos de jóvenes sin tener recursos garantizados pesaba en los hombros del santo. Don Bosco recurría a la oración con una confianza que muchos juzgaban imposible. Frecuentemente, cuando las despensas estaban vacías, la providencia llegaba a través de donadores inesperados que tocaban a su puerta. Él atribuía todo a la intercesión de Nuestra Señora, bajo el título de auxiliadora, afirmando con humildad que era ella quien realizaba toda la obra. La construcción de la Basílica de María Auxiliadora en Turín es un monumento a esa confianza. Al caminar por su interior, se percibe el frescor de las paredes de mármol y se admira la luz que atraviesa los vitrales coloridos, pintando el piso con tonos de azul y oro. Cada detalle de aquella iglesia representaba una gracia alcanzada y un agradecimiento por la protección recibida. Para Don Bosco, lo sagrado estaba entrelazado con lo cotidiano, en cada ladrillo asentado y en cada joven que encontraba un nuevo sentido para la vida. Incluso ante el agotamiento físico, él mantenía una productividad asombrosa, escribiendo libros y miles de cartas para esparcir el bien. Su pluma se deslizaba sobre el papel durante las horas silenciosas de la madrugada, movida por un amor que no conocía límites. Él transformaba el cansancio en ofrenda, sabiendo que cada esfuerzo era una inversión en la eternidad. Su vida era una cuerda extendida entre el cielo y la tierra, y él caminaba sobre ella con la levedad de quien sabe que es sostenido por las manos de la divinidad. Con el pasar de los años, el cuerpo de Don Bosco comenzó a manifestar los signos de una vida enteramente donada.
Sus piernas, que tanto recorrieron las calles de Turín en busca de jóvenes perdidos, se volvieron pesadas. Su visión, que siempre vio el potencial oculto en cada ser, se fue debilitando. Sin embargo, el brillo en sus ojos permanecía intacto. Él continuaba recibiendo a todos con la misma dulzura de siempre, ofreciendo consejos que curaban las heridas del alma. En enero de 1888, Don Bosco se acercó al momento de su paso definitivo. El cuarto donde él reposaba estaba llenado de un silencio reverente y del aroma de flores traídas por sus hijos espirituales. Él no demostraba miedo, apenas una intriga serena, como quien concluye un largo y bello viaje. Sus últimos mensajes fueron de incentivo para que el amor y la alegría continuaran siendo las bases de la congregación que él fundara. El día 31 de enero, él cerró los ojos para este mundo, despertando para la luz infinita que siempre guió sus pasos. El adiós de Turín a Don Bosco fue una demostración espontánea de gratitud. Miles de personas de todas las clases sociales llenaron las calles, caminando en un silencio que hablaba de amor y respeto. El sonido de las campanas que doblaban no era apenas un lamento, sino una proclamación de victoria. Él había probado que la bondad es la fuerza más poderosa del universo y que un corazón dedicado al prójimo es capaz de cambiar el mundo. Ahora, al llegar al final de esta narrativa, la invitación es a integrar las enseñanzas de San Juan Bosco en tu propio ser. Él nos mostró que la educación del corazón comienza por la forma como nos tratamos a nosotros mismos. ¿Qué tal ser un poco más paciente con tus propias limitaciones hoy? ¿Qué tal acoger tus miedos con la misma mansedumbre con que Don Bosco acogió a Bartolomé? El patio de Baldoco puede existir dentro de ti. Es un lugar de alegría, de trabajo digno y de reposo restaurador. Siente que tú también formas parte de esa gran familia que busca la paz por encima de todo. Deja que la dulzura del sistema preventivo actúe en tus pensamientos, previniendo la entrada de la ansiedad y la rigidez. El equilibrio es una práctica diaria, una danza suave sobre las cuerdas de la existencia. Respira profundo una última vez, sintiendo como si la serenidad de Don Bosco estuviera presente en cada molécula de aire. Estás en paz, el silencio es tu aliado, el descanso es tu derecho y tu necesidad. Que las imágenes de las colinas del Piemonte y la luminosidad de la Basílica de María Auxiliadora permanezcan en tu mente, guiándote hacia un sueño tranquilo y reparador. Espero que la historia de San Juan Bosco haya traído un nuevo frescor a tu espíritu y una calma profunda a tu cuerpo. Que la trayectoria de este maestro de la dulzura te inspire a encontrar belleza en las pequeñas cosas y a cultivar la alegría como una oración constante. Si este momento de pausa y reflexión trajo paz a tu día, considera suscribirte al canal Santo Reposo. Este es nuestro refugio compartido, donde buscamos rescatar las historias de luz para iluminar nuestros desafíos contemporáneos. Deja tu like y comparte en los comentarios lo que más tocó tu corazón en este viaje. Tus palabras ayudan a nuestra comunidad a florecer y permiten que este mensaje de calma llegue a más personas. Que la protección de Don Bosco y la intercesión de María Auxiliadora acompañen tus pasos y guarden tus sueños. Que tu reposo sea completo y tu despertar sea pleno de esperanza. Hasta nuestra próxima historia. Que la paz permanezca contigo, hoy y siempre. San Juan Bosco ruega por nosotros.